Hermano, yo te invito en este momento a que cierres tus ojos. Vas a callar tu espíritu. Vamos a empezar nuestra oración. Desde que tú decidiste venir hasta acá, ya estabas en oración. No sé por qué viniste. De pronto, siguiendo los milagros del Señor. De pronto, escuchaste que iba a haber un retiro y te dio curiosidad. El caso es que llegaste acá. Seguramente tienes en tu corazón alguna tristeza. Seguramente te invade en este momento la soledad. Seguramente tienes conflictos, problemas y dificultades. Aquí, hermano, en este momento, empieza a entregarle todo al Señor. Vamos a confiar en su amor. Si el Señor te trajo hasta aquí esta noche, en este momento, en este lugar, es porque Él quiere hablarte. Él quiere decirte algo. Él quiere encontrarse contigo. Hermanos, vamos a depositarnos plenamente en el Señor. Él nos está pidiendo que confiemos en Él. De pronto, nosotros confiamos más en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y en nuestro poder. Pero esta noche tú le vas a decir al Señor: confío en ti, plenamente en ti. Yo no soy Dios. Dile al Señor: yo no soy Dios. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios que resuelve mis problemas. Tú eres el Dios que me acoge, el Dios que me sana. Tú eres el Dios que puede libertarme. Eres el Dios que puede sanarme. Cuenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas salieron de la esclavitud que habían tenido durante 400 años en Egipto, se dirigieron hacia la libertad y llegaron al Mar Rojo. Allí encontraron el mar al frente, a los lados dos montañas imposibles de atravesar y atrás el ejército egipcio que venía tras ellos para matarlos. ¿Qué podía hacer Dios por ellos en ese momento? Pero Dios los estaba preparando para un milagro. Los estaba preparando para la libertad. Abrió el Mar Rojo y ellos pudieron atravesar. Hermano, tú que de pronto en este momento estás sintiendo que tu vida está llena de conflictos, de problemas, de tristezas, de angustias, y no ves ninguna salida, el Señor hoy te dice: yo soy el que veo la salida. Tú no la ves, pero yo sí sé cómo termina la historia. Si tú te has sentido triste, deprimido, sin salida, si crees que en este momento de tu vida ya no hay nada que hacer, si todo para ti es imposible en este momento, hermano, el Señor en esta noche te está diciendo que hay una salida, que Él abrirá puertas, que Él será la luz para tu vida. Lo único que te pide Él es que sigas caminando, que sigas creyendo en Él, que sigas confiando en Él, que te prepares para el milagro, para ese milagro que tiene para ti y para los tuyos. Él en este momento te está diciendo: confía en mí,
Yo soy el Dios de la vida. Ten paciencia, no te desanimes, no te desalientes. Yo soy tu luz y tu salvación. ¿A quién podrás temer? Confía en mí, confía plenamente en mi amor. Yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. En este momento, de pronto no estás entendiendo nada en tu vida y me estás preguntando, ¿por qué a mí, Señor? Pero el Señor te dará la respuesta a la luz de su amor. Confía en el Señor, confía plenamente en Él. Así tus fuerzas ya no te den, así te hayas debilitado por la tristeza, por la soledad, por la angustia, por la traición, por la enfermedad. Confía en mí, te dice hoy el Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor. Nosotros hoy queremos confiar en ti, plenamente en ti y en tu amor. Pero también sabemos que solos no somos capaces. Por eso necesitamos esa presencia tuya, ese Espíritu Divino, ese poder que viene de lo alto, ese Paráclito, ese Consolador, ese Espíritu Sanador. Lo necesitamos para que nos dé la luz en medio de nuestra oscuridad, para que nos dé la fuerza en medio de nuestro cansancio, para que nos dé la valentía en medio de nuestro desánimo, para que nos dé la alegría en medio de la tristeza, para que nos dé la paz en medio de la tormenta. Por eso, hoy pedimos esa presencia de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Y vamos a decirle: Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ven a mi vida. Regálame en este momento el poder tener esa fuerza suficiente para no desfallecer en este momento por el que estoy atravesando. Espíritu Santo de Dios, necesito de tu fuerza, de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ven a consolarnos, ven a dirigir nuestra vida, ven a hacernos criaturas nuevas. Espíritu Santo, yo contigo puedo hacer muchas cosas. Sin ti, Espíritu Divino, podría ser un fracaso. Ven, Divino Espíritu de Dios, y hazme una criatura nueva. Pon ese Espíritu en medio de nosotros. Pon tu Espíritu, Señor, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad. Pon tu Espíritu de amor en medio de cada uno de nuestros seres queridos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en ese hijo que de pronto está alejado de la casa,
en ese esposo alcohólico o drogadicto, en ese esposo que se ha ido y me ha abandonado. Pon tu espíritu en medio de nosotros y regálanos paz en medio de la tormenta. Pon tu espíritu, Señor, que tu espíritu se haga realidad esta noche en medio de nuestros corazones. Espíritu divino, abrázanos con tu amor, que arda en nuestros corazones un amor por Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, llega a mi vida, tómala, cámbiala, úngela, santifícame, sáname, cámbiame. Espíritu Santo de Dios, te necesito aquí en mí. Pon por eso ese Espíritu divino en el fondo de mi ser, en el centro de mi corazón, en el centro de mi vida. Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu de amor en el fondo de mi ser, de mi llena de tu paz, mi corazón, mi espíritu y mi ansiedad. Pon tu espíritu de amor en el fondo de mi ser, de mi llena de tu paz, mi corazón, mi espíritu y mi ansiedad. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti. Pon tu espíritu de amor en mí. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti. Pon tu espíritu de amor en mí. Dice la palabra de Dios en San Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero, hermano, que en este momento tú empieces a decirle al Señor hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a repetirlo conmigo. En medio de mis dificultades, en medio de esa pena que me embarga, en medio de esa ausencia de ese ser querido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese problema, esa dificultad que no tiene salida, esa deuda que no he podido pagar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hijo alcohólico, drogadicto, ese esposo que se fue de la casa, esa esposa que me abandonó, ese problema que tengo dentro de mi familia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llenos de esa confianza que nos da el saber que en Él lo podemos todo, yo lo invito a que se ponga de pie y le diga en esta noche a nuestro Padre Dios que lo ama.
Dígale que usted cree en Él, que usted sabe que Él es el único que puede salvar su vida, que Él es el único que puede liberarlo, que Él es el único que puede sanarlo. Dígaleselo en este momento. Levante sus brazos, levante sus manos hacia el Señor. Abra sus labios, converse con Él. Hágalo en voz alta, en susurro, y dígale: Señor, creo en ti. Señor, te amo. Yo sé que todo lo puedo en ti, Señor, porque tú eres mi luz y mi salvación. Gracias, Padre, porque me siento amado y amada hoy. Gracias, Padre, porque sé que tú estás presente en medio de mis dificultades y de mis problemas. Padre, yo en este momento quiero entregarme plenamente a ti, confiar en ti. Y este acto de levantar mis manos es para decirte: solo dependo de ti, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Pastor. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Te glorificamos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos salva, un Dios que nos sana, un Dios que está preocupado y pendiente de nuestras necesidades, un pastor que nos cuida, que nos guía, que nos provee, un Dios que cuida nuestras entradas y nuestras salidas, que conoce cada uno de mis sentimientos, que conoce cada uno de mis secretos, que conoce lo que yo hago, lo que yo soy, que me conoce desde antes de que yo naciera, que tiene un propósito para mí. Bendito seas, alabado seas, Señor. Hermano, y así con tus manos levantadas, dile al Señor: bendito y alabado seas, mi Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Hermano, un corazón agradecido alaba al Señor. Bendícelo en esta noche. Dale gracias por una oportunidad más que te dio de vivir en esta Semana Santa, para poder ser mejor, más santo. Bendícelo en esta noche. Bendícelo, que se sienta tu voz bendiciéndolo, alabándolo, glorificándolo a Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que merece nuestra alabanza. Él, el único Rey de nuestra vida, el dueño absoluto de nuestra historia, el que te acompaña, el que te cobija, el que está pendiente de ti, el que te ama a pesar de lo que eres. Bendito y alabado seas, mi Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que te alaben hoy todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que sintamos que eres el Dios, ese Dios grande que murió por nosotros, ese Dios bueno que no se quedó cortico con tal de que fuera nuestra salvación un logro. Gracias por salvarnos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa sangre que derramaste, y Jesús, mi Jesús, en la cruz. Bendito seas, alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Bendito seas. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Celebra victorioso, Señor. Celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. más que vencedor, Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Conmigo, ¿quién contra mí?
más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor, Dígalo con fuerza, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. más que vencedor, Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra, Celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Un aplauso para el Señor. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aplaudan todos al Señor. A ver. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, hermanos, con alegría llegamos a este tercer momento, a este tercer encuentro y último, donde vamos a reflexionar en el sentido de la resurrección. El primer día hablamos de lo que era, de lo que no era la Semana Santa, y luego lo que eso implicaba para nosotros. El día anterior reflexionamos en los regalos de la pasión. Los regalos de la pasión. Hablamos del Espíritu, hablamos de la Eucaristía, hablamos de la oración, hablamos de superar la prueba. Bueno, y yo quisiera que hoy concluyéramos nuestra meditación de Semana Santa, hablando de cómo la resurrección es el fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué la resurrección es la base, el fundamento de la vida cristiana? ¿Por qué la resurrección es el centro de la vida cristiana? Y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. Lo digo por varias razones. Una, porque yo he escuchado a algunas personas decir que la muerte de Jesús en la cruz es el elemento distintivo del cristianismo. Que la muerte en la cruz, que Jesús haya entregado su vida, es el elemento como definitivo de la vida cristiana. Y que eso es casi lo que nos define. Y a mí me parece que hacer ver a Jesús solamente como un caudillo que entrega la vida por una causa, o hacer ver a Jesús como uno que entrega su vida por causa de otros, es mucho, es ya bastante, y es un elemento característico y fundamental de la vida cristiana. Sin embargo, creo que también nosotros tendríamos que pensar que muchos han entregado su vida por muchas causas. Muchos caudillos revolucionarios que estaban buscando una toma de poder o que estaban buscando un cambio de sistema, han entregado su vida, han dado su vida. ¿Qué es lo característico del cristianismo? Que uno haya muerto en la cruz por nosotros, y entonces lo característico del cristianismo es la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo característico y eso es lo más definitivo, la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo más característico, eso es lo más definitivo. Quizás tendríamos que pensar que hay otros elementos también que definen la experiencia cristiana. Porque como les decía,
nosotros no podemos simplemente decir que el hecho de que Jesús haya entregado su vida por nosotros. Además, llama la atención, a mí me llama la atención cuando uno está leyendo los relatos de la pasión, que no es la muerte misma de Jesús la que hace exclamar, por ejemplo, al capitán romano que en verdad este era el Hijo de Dios. No es la muerte, sino que es el hecho de que en verdad se dieron varios signos. El sol dejó de brillar. Dice que la tierra tembló. Y cuando el sol dejó de brillar y la tierra tembló y hubo un terremoto, dice que el capitán romano en Lucas 23:44 expresó, en Lucas 23:47 expresó: en verdad este es el Hijo de Dios. No es la muerte, sino como los acontecimientos extraordinarios que acompañan la muerte. Eso es como lo que define el hecho cristiano, o que se haya suscitado que ese es el Hijo de Dios. ¿Será que aún a la gente del mundo de hoy hablarles de la muerte de Jesús es lo que les hace pensar en lo definitivo de la existencia cristiana? En esta cultura nuestra tan llena de muertes, de asesinatos. En la época de Jesús eran muchos los que morían en la cruz. No solamente Él murió en la cruz, al lado de Él, a su derecha y a su izquierda, habían dos ajusticiados por ser ladrones. O sea que en la época de Jesús muchos morían en la cruz. Y a veces me pregunto si nosotros, hablando tanto de la muerte de Jesús, hoy no alimentamos también esta cultura de muerte nuestra, esta cultura de muerte de nuestra ciudad, de las más violentas del mundo. Y quizás uno se puede decir, preguntar, que pienso yo que lo más original del cristianismo no es la muerte, sino que lo más original del cristianismo es la resurrección de Jesús. Es la vida, es la resurrección. Eso es como lo más original, como lo más propio, lo más característico de Jesús. Su resurrección, no solamente su muerte. Inclusive nosotros en la fe nos podemos quedar muchas veces en el Viernes Santo, en el Vía Crucis, en la pasión, en el dolor. Y yo diría que lo más característico del misterio pascual es la resurrección. Y lo más característico del cristianismo es la resurrección. Como que eso es lo más característico del cristianismo, la resurrección de Jesús. El canto de gloria por la resurrección, el canto de triunfo por la resurrección. Es como lo más característico, lo más propio, lo que nos debe identificar más. Nosotros no somos una experiencia religiosa que exalta la muerte, sino que nosotros somos una experiencia religiosa que exalta la vida, porque nuestro Dios está vivo. Y si Jesús se hubiera quedado en la cruz, muerto, como cualquiera otro de los muertos o de los crucificados o ajusticiados de su época, Jesús no hubiera pasado a la historia, sino como un buen judío que quiso una buena reforma del judaísmo. Pero como ese Señor que está en la cruz, que estuvo en la cruz, se levantó y está vivo, y contaron a las mujeres
y unas veces dicen que los ángeles y otras veces que un joven vestido de blanco contaron que estaba vivo, eso fue lo que verdaderamente transformó la mentalidad de los discípulos y de la comunidad. Los discípulos, después de la crucifixión de Jesús, se dispersaron, huyeron. Los discípulos frente a la cruz se espantaron. Pero lo que los volvió a congregar, lo que los volvió a unir, lo que los volvió comunidad, no fue la experiencia de la cruz, sino que lo que los volvió es comunidad, y lo que los volvió a reunir, y lo que los convocó, y lo que los reunió, fue la experiencia de un Cristo vivo en sus corazones. Y ellos comenzaron a entender un montón de cosas solamente después de la resurrección. Los discípulos entendieron el significado de las palabras de Jesús solamente después de la resurrección. Escúchenme bien. O sea que fue la resurrección lo que a ellos les impactó, lo que los transformó. Fue la resurrección lo que a ellos les cambió de mentalidad. El experimentar que ese que estaba en la cruz se había levantado de la muerte, había resucitado, estaba vivo, y ellos lo experimentaban vivo, transformante, transformador en sus vidas, en sus corazones. Eso fue lo que a ellos les impactó. Tal vez nosotros no hemos exaltado suficientemente ni la vida ni el poder de la resurrección, pero sí exaltamos suficiente y bastante la cruz y el dolor y la muerte y la sangre. Y nada más para un detalle que lo he dicho mucho. Si ustedes ven la película La Pasión de Jesús, esa película demora 2 horas y media en el ajusticiamiento, en la sangre, pero a la resurrección, pues se llama La Pasión y por eso exalta eso, pero a la resurrección le dedica 2 minutos. 2 minutos. Y tal vez nosotros tendríamos que hablar más y exaltar más y pensar más en el hecho de la resurrección, porque el hecho que transforma la vida es la resurrección. Es la resurrección. Por eso nosotros podríamos pensar que lo que verdaderamente a nosotros nos hace cristianos no es la cruz. Se han creado batallas en países aún de este siglo, europeos, por si se pone una cruz o no en los salones de clase, en las aulas de clase. Y verdaderamente lo que a nosotros nos distingue no es la cruz, sino la resurrección. Lo que verdaderamente a nosotros nos identifica a niveles más profundos no es la cruz, sino la resurrección. Porque existe, porque la cruz ha tenido valor por la resurrección de Jesús. Y nosotros hemos exaltado ya bastante la cruz, el dolor, la dificultad. La hemos exaltado bastante. Y tal vez no hemos hablado suficientemente de la resurrección, de la vida. Y no crean que eso tiene bastantes incidencias en la manera como vivimos. Si la resurrección es el elemento distintivo del cristianismo, ¿qué implica? ¿Qué indica la resurrección de Jesús? ¿Qué nos podría hacer pensar la resurrección de Jesús? Si la cruz fuera el elemento definitivo del cristianismo, nosotros tendríamos que exaltar el dolor, el sufrimiento, la angustia,
Pero si la resurrección es el elemento distintivo del cristianismo, son otros elementos, tenemos otras implicaciones. ¿Cuáles podrían ser? A mí se me ocurren algunos. Les doy unas pistas. Usted puede sacar también sus propias conclusiones. Si la resurrección es el elemento distintivo de la vida cristiana, escúchenme esto. La resurrección indica que Dios Padre aprueba totalmente el modo de actuar de Jesús. Y que Dios Padre aprueba de un modo definitivo y de un modo total las acciones, las palabras de Jesús de Nazaret. Y que si Dios Padre no hubiera estado de acuerdo con lo que Jesús hizo, lo hubiera dejado colgado en el madero. Pero como ese que estuvo colgado en el madero, o lo hubiera dejado corromperse en el sepulcro, pero como ese que fue crucificado, como ese que estuvo en el sepulcro, fue levantado con poder de la muerte, significa que las palabras de Jesús son las palabras del Padre, que las acciones de Jesús son las acciones del Padre, y que el modo de proceder de Jesús es el modo de proceder del Padre. Por lo tanto, que no hay que buscar otra fuente de inspiración, y que no hay que buscar otro modelo, y que no hay que buscar otro estilo, sino que la fuente de inspiración, el modelo y el estilo es Jesús de Nazaret. Que sus palabras son las queridas por el Padre, que su manera de actuar con los hombres, con las mujeres, con los pobres, con los desprotegidos, con los enfermos, con las instituciones religiosas, con las instituciones políticas, con los fariseos, con los saduceos, que su manera de entender la vida es la normativa para nosotros los cristianos y no cualquier ejemplo. Porque la resurrección de Jesús nos está diciendo que el Padre aprueba el proceder de Jesús, las acciones de Jesús, y que ese es el modelo. Si la resurrección de Jesús es el elemento distintivo del cristianismo, esto implica que detrás de Jesús está Dios. Segundo, detrás de Jesús está Dios. Y que si yo quiero ver al Padre, tengo que verlo a través de Jesús. Tengo que verlo a través de Jesús. Y que Jesús es el único rostro para llegar a Dios Padre. La iglesia ha tenido en su teología una gran dificultad, por ejemplo, cuando ciertas personas que exaltan a María dicen a Jesús por María, a Dios por María. Eso a la iglesia le ha creado más de una dificultad teológica. Porque la única manera para llegar al Padre es Jesús. No hay otra manera. La única manera para llegar al Padre es Jesús. No hay ninguna otra manera para llegar al Padre sino a través de Jesús. Escúchenme, no hay ninguna otra manera para llegar al Padre sino a través de Jesús. Si la resurrección es el elemento fundante del cristianismo, significa que detrás de Jesús está Dios, es decir, que en Jesús está el rostro de Dios, claro, nítido. Y que como procede Jesús, procede Dios. Escúchenme muy bien eso. Como procede Jesús, procede Dios. ¿Qué indica la resurrección? Nosotros decimos una frase, y es lo tercero que quiero expresar, que con Jesús, que cuando Jesús muere, baja al infierno y está 3 días en el infierno. ¿Y qué significa que Jesús está 3 días en el infierno? Y que a los 3 días de estar en el infierno, entonces Jesús vuelve a la vida o va al Padre. ¿Qué significa eso?
que Jesús se fue a aguantar un poquitico de calorcito al infierno, que se fue a tierra caliente, que se fue a pegar una asadita, una doradita, que Jesús se fue a tomar colorcito al infierno. Cuando nosotros decimos que Jesús bajó al infierno, estamos diciendo que Jesús puso su dominio sobre el mal. Escúchenme esto. Cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos, lo que se está queriendo decir es que Jesús bajó a tomar posesión de todo el universo. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Cuando se dice que Él bajó a los infiernos, se dice que Jesús tomó posesión y dominio de todo lo existente, aún del mal, y que vino a poner su pie de dominio sobre el mal. La resurrección entonces nos está hablando del dominio de Jesús sobre el mal. Es decir, que Jesús es el dueño de la historia. Y que como lo dice San Pablo y lo grita San Pablo, no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda haber un dominio. Y que no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda estar, sobre el cual Dios está. Dios está sobre todo. Y cuando se dice eso, bajó a los infiernos, quiere decir todo ha sido sometido bajo sus pies. Ha venido a rescatar a los vivos y a los muertos. Ha venido a poner al mal bajo su dominio. Y cuando yo hablo de la resurrección, estoy entendiendo que Cristo Jesús tiene un dominio total sobre el mal. Escúchenme eso, hermanos, que los estoy diciendo. Cuando yo digo que Cristo ha resucitado, estoy entendiendo que Él tiene un dominio total sobre el mal. Que Él tiene un dominio total sobre el mal de nuestra vida. Que Él tiene un dominio total sobre el mal existente en el mundo. Y que ningún mal está por encima de Él. Y que ningún mal puede dominarlo. Y que ningún mal puede dominar a los suyos. Y que ningún mal está por encima de los suyos. Y yo quisiera que ustedes y yo nos preguntáramos: ¿vivimos como unos que saben que nuestro Dios tiene un dominio total sobre el mal? ¿O vivimos con miedo del mal? Porque los cristianos vivimos muertos de miedo y temerosos del mal. Y le tenemos miedo a las brujas, y le tenemos miedo a los brujos, y le tenemos miedo al demonio, y le tenemos miedo a Satanás, porque todavía no estamos convencidos que Jesús es el dueño de la historia, de la existencia, y que por encima de Él nada tiene poder, y que por encima de Él nada tiene dominio. Y eso no nos lo da ninguna otra cosa. Perdónenme lo que voy a decir, pero a veces la gente viene y le dice a uno: bendiga mi agüita, bendiga mi aceite, bendiga mi sal. Yo a eso no le paro muchas bolas. Y les voy a decir por qué. Porque mi triunfo sobre el mal no depende de una agua bendecida, sino que mi triunfo del mal es del Dios vivo que llevo por dentro, que se me ha metido, que llevo por dentro, que se me ha metido. Y perdónenme, no necesito ayuditas, ni de agüitas, ni de salecitas, ni de aceiticos, porque el Dios vivo vive en mí. El Dios vivo mora en mí. El Dios vivo, el que ha dominado el mal, el que ha vencido el mal, mora en mí, se me metió a mí por el poder de la resurrección. Quiere decir que el que vence el mal está en mí. Y nosotros lo cantábamos ahora porque es un texto de San Pablo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero la gente no es consciente de eso,
Porque la gente se ha quedado en Viernes Santo y se ha quedado llorando con la dolorosa y se ha quedado en el prendimiento, pero no han resucitado. Y la gente tiene miedo porque no saben quién tienen por dentro. Y nosotros no tenemos uno que haya sido dominado, sino que nosotros tenemos a uno que domina, que vence, que manda, que tiene poder sobre todas las fuerzas malignas. Y entonces, ¿usted por qué tiene miedo? ¿Usted por qué maneja tantos miedos? ¿Usted por qué tiene tantos traumas? ¿Usted por qué tiene tantos complejos? ¿Usted por qué tiene tantas angustias? ¿Usted por qué tiene tantos miedos? ¿Le da miedo si la luz está prendida, si está apagada? ¿Le da miedo esto, le da miedo lo otro? Le meten a uno miedo que si el televisor está prendido se le puede meter un espíritu por allá, que si esto, que lo otro. ¿Qué es eso? Pero ¿qué cristianos somos nosotros? ¿Qué cristianos? Si nosotros llevamos al Dios de poder en nosotros, al Dios que está vivo, al Dios que se ha levantado con poder. Entonces la resurrección implica, la consecuencia de la resurrección es que el mal ha sido vencido, ha sido destruido. El mal en todas sus dimensiones, humanas y espirituales. El mal ha sido destruido. Ha sido destruido. Llámese el mal como usted lo tenga. Un vicio, una esclavitud, una enfermedad, un peligro, una acechanza del demonio. Repito, un vicio, el vicio que sea, usted y yo lo podemos vencer y lo podemos destruir por el poder de la resurrección de Jesucristo, por la fuerza del resucitado que habita en nosotros. Mejor dicho, no hay imposibles para el que tiene convicción de que lleva al Cristo resucitado por dentro. Los imposibles, dejémoselos a los que se quedaron en la procesión de prendimiento y no fueron capaces de resucitar en la vigilia pascual o el domingo de resurrección. Para esos es el imposible. Para esos es lo imposible. Pero para nosotros que vamos en el desfile victorioso de Cristo, para nosotros que lo acompañamos, que Él nos precede en el desfile victorioso de Cristo, para nosotros no hay imposibles, absolutamente nada. Ni doblegar el mal, ni someter la tierra, ni someter poderes espirituales y materiales, ni someter pecados, ni someter enfermedades, ni someter ataduras, ni someter vicios, ni someter esclavitudes, ni someter ningún tipo de mal, porque el resucitado habita en nosotros. Vive como uno que tiene al resucitado por dentro, no como uno que tiene a un derrotado por dentro. Tú lo tienes. Vive como tal, mi hermano. Deja de vivir como uno que tiene un derrotado por dentro. Tú no tienes un derrotado por dentro. Tú tienes al Dios de victoria, al Dios resucitado, al Dios vivo por dentro. Vive como tal. No vivas mendigándole al demonio que te deje, ni vivas mendigándole al pecado que te abandone. Ordena en el nombre de Jesús que vaya atrás el pecado. Ordena en el nombre de Jesús que vaya atrás los males. Ordena en el nombre de Jesús que vayan atrás las ataduras. Porque tú no tienes que rogarle al mal que se vaya, tú tienes que ordenarle que se vaya. Tú, por el poder de la resurrección, no tienes que rogarle al mal que no llegue a tu vida. Tú tienes es que ordenarle. Ordénalo. Ordena a ese vicio, a esa esclavitud, a esa atadura, a esa enfermedad, que te deje en el nombre del poder
de la resurrección de Cristo. Porque yo creo que uno que vive con Cristo resucitado, vive con un sentido de victoria en la vida. Vive con un sentido de conquista de la vida, no con un sentido de derrota ante la vida. ¿Por qué? Porque llevo a uno que ha vencido el mal, que ha bajado a los infiernos, que se ha levantado de la muerte. Y eso somos usted y yo. Pero nosotros vivimos suplicándole al mal que se vaya, echándole agüitas al mal para que se vaya, prendiéndole cirios pascuales al mal para que se vaya. El mal no se va si usted le prende cirios pascuales, ni se baña usted con agua bendita. El mal no se le va a ir si usted se baña con agua bendita. El mal se va si usted es consciente del poder del Dios que habita en usted. Cuando usted es consciente del Dios que habita en usted, el mal le huye, le huye. ¿Por qué? Porque usted sabe quién tiene por dentro. No necesita de más. Eso significa por la resurrección que Jesús tiene un dominio total sobre las cosas. Pero además, la resurrección implica el comienzo de algo nuevo. Para los discípulos significó eso la resurrección. Algo nuevo, algo nuevo. Significó el nacimiento de algo nuevo. ¿Está usted cansado de lo mismo? ¿Está cansado usted de lo mismo, aún en la fe? Es que la resurrección, mis hermanos, implica el surgimiento de lo nuevo, de un Dios que hace todas las cosas nuevas. Nuestro Dios hace todas las cosas nuevas. Él las hace nuevas. Y el poder de la resurrección, la fuerza de la resurrección implica que yo soy uno que puedo hacer, porque Él está en mí, que Él en mí, que Él a través de mí haga todas las cosas nuevas. ¿Está cansado usted de amar? ¿Se le ha agotado el amor en el matrimonio? ¿Se le ha agotado las ganas de luchar? ¿Quiere tirar la toalla? ¿Quiere salir corriendo? ¿Está cansado de lo mismo? ¿Harto de lo mismo? Hasta puede haber aquí gente que quiere atentar contra su vida, que buscan el suicidio como salida. ¿Está usted harto? ¿Está usted aburrido? ¿Tiene que tomar pastillas para controlar hasta lo mínimo de su vida? Es que si nosotros creemos en el poder de la resurrección, creemos que se puede iniciar siempre algo nuevo. Porque Dios es la novedad total. Prepárese para la novedad total si usted deja que entre la fuerza de la resurrección en su vida. La fuerza y el poder de la resurrección en su vida. Prepárese para algo nuevo. Tiene que resurgir de una manera nueva el amor siempre. Tiene que resurgir de una manera nueva la manera de entender la vida. El que está viviendo bajo el imperio de la resurrección, bajo la fuerza de la resurrección, no puede caer en monotonía en la fe. Monotonía en la fe. Monotonía, ¿cómo dije yo? Monotonía. No puede haber una fe pesada. ¿Cuántos vienen a la iglesia los domingos? A lo mismo, a las mismas palabras. ¿Cómo nos cuestan las expresiones de novedad ante Dios? ¿Cómo nos cuestan las expresiones de novedad ante Dios? Y yo creo que una fe contagiada de resurrección es una fe que todos los días se hace nueva.
Y usted no va a cambiar mágicamente, pero sí tiene germen de novedad en usted. Escúcheme. Por la resurrección, usted tiene germen, semilla de novedad. Semilla de novedad. Y aunque usted se vuelva viejo en el cuerpo, tiene semilla de novedad. Y aunque usted viva todos los días la misma Eucaristía, le tendrá que saber siempre nueva. Porque la resurrección me contagia de novedad. ¿Necesita usted novedad? Contágiese de la resurrección. Necesitamos novedad en los hogares. Necesitamos algo nuevo. Y eso no se lo va a dar la ropa que se ponga, la mantequilla que le ponga la arepa, el carro en el que se monte. A usted eso no le va a dar la novedad. A usted la novedad se la da Cristo Jesús. El experimentar su resurrección. Por eso cuando uno está en Cristo, no repite esquemas. No repite esquemas, ni al amar, ni al luchar por el bien, ni al luchar por la construcción de una sociedad diferente. Porque el Cristo, el resucitado, está en mí. Creo que la resurrección implica la supresión de toda tristeza como norma de la vida. Como norma de la vida. Yo lo decía mucho cuando era párroco, y es que hay una oración que a mí me gusta mucho, pero que me cuesta una parte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos. En este valle de lágrimas, a mí sí me cuesta decir esto, porque yo no creo que este mundo sea un valle de lágrimas. A mí esa partecita de esa oración no me gusta. Y puedo que no me guste, porque no es una oración que yo tenga que tragármela enterita. La enseñó una persona, la construyó una persona. Pero es que yo creo que este mundo no es un valle de lágrimas. Y yo creo que uno de este mundo no vino a sufrir. Y yo creo que este mundo no vino a padecer. Yo creo que uno de este mundo vino a ser feliz. Y Dios nos puso aquí para dominar la tierra, no para que la tierra y sus situaciones nos dominaran. Y yo creo, mis hermanos, que la resurrección implica la supresión de la tristeza, de la amargura, como norma suprema de la vida. Porque yo no sé por qué hay gente que ha creído que la amargura, la tristeza, la privación es la norma suprema de los consagrados en el sacerdocio o en la vida religiosa o en los que nos entregamos a Dios. Por eso hemos vuelto a la iglesia una cosa tan aburrida, que no vienen sino las mismas viejitas y los mismos viejitos y los mismos muchachos aburridos. Porque hemos vuelto a la iglesia el lugar de los aburridos, de las señoras aburridas, de los señores aburridos y de los jóvenes aburridos. Cuando yo creo que la iglesia tiene que ser el lugar de los contentos, de los felices, de los plenos, de los que tienen ganas de vivir, de los que aman la vida, de los que creen en el futuro, de los que quieren sacar adelante este mundo, no de los que creen que este mundo está perdido y que ya todo, no hay nada más que hacer. La iglesia no es el refugio de unos cuantos beatos y beatas. La iglesia no es el refugio de unos cuantos amargados y amargadas. La iglesia no es el refugio de unos cuantos pesimistas, sino que la iglesia es el altar de la victoria, sino que la iglesia es el lugar del triunfo. Aquí no hemos venido a chillar, aquí hemos venido a sonreír.
Y cuando hay que chillar, se chilla. Pero ese no es el objetivo de Dios al crear una iglesia. Dios no creó una iglesia para que todos los llorones se refugien en ella, sino que Dios creó una iglesia para sacar a los llorones a la victoria, al gozo, al triunfo. Para eso ha creado una iglesia Dios. Por eso yo creo que la resurrección es la supresión de la tristeza como norma de la vida. Como también creo que la resurrección es la afirmación del futuro. La resurrección es la afirmación del futuro. No, el pasado no fue lo mejor. Lo mejor es lo que está por venir. Cuando usted crea que el pasado es lo mejor, váyase a vivir a Campos de Paz o a Montesacro, porque este no es su sitio. Cuando usted crea que el pasado fue mejor, cámbiese de parroquia, váyase a la parroquia de los muertos, porque este lugar es el lugar de los que creen que el futuro es lo mejor, así sea lo que sea. Pero es que cuando se promete un futuro mejor, no se promete un futuro sin dificultades. Es que cuando se promete un futuro mejor, no se promete un futuro sin conflictos, sin tensiones, sin problemas, sin adversidades. Es que la vida no es fácil. Pero cuando uno tiene a Cristo por dentro, uno está seguro que el futuro será siempre mejor. Porque nos hemos llenado de un pesimismo, que la gente está abandonando la iglesia, que la gente no tiene fe. A alguien que me decía hoy, es que la fe se está acabando. Yo le dije, vaya esta noche a la parroquia Santa Mónica en el barrio Miraflores para que vea que la fe no se está acabando. Que hay más gente aquí hoy que en cualquier taberna, en cualquier discoteca de Medellín. Amén. Gloria a Dios. Y no estamos aquí. Y no estamos aquí porque no tengamos plata para ir a divertirnos a la 33. Porque ahora se la voy a sacar. Estamos aquí porque aquí encontramos la vida. Y porque aquí sabemos que nosotros somos los dueños del futuro. Amén. Y nosotros creemos que el futuro es nuestro. Y el futuro es de los que tienen el poder de la resurrección por dentro. Por eso, hermanos, yo creo que a partir de la resurrección sucedió una cosa extraordinaria. A partir de la resurrección, la obra del Maestro se transmitió en los discípulos. ¿Cuál es la preposición que uso? Otra vez. Díganlo. Es decir, usted y yo somos la presencia del Cristo resucitado. Hay algunos todavía que se están peleando dónde están los huesos, si encontraron los huesos, hacen peregrinaciones a Tierra Santa para buscar los huesos. Porque los huesos del resucitado somos usted y yo. Usted con esa cara de fémur, usted es el hueso del resucitado. Nosotros somos la presencia visible, la prueba del resucitado somos usted y yo. No busque pruebas, no las busque ni aquí ni allá, no las busque ni en Jerusalén ni aquí ni allá. Es usted por su estilo de vida, usted por su prudencia, usted por su poder espiritual, usted por no armar tanto chisme, usted por no hablar tanto de los curas. Y nosotros los curas por no hablar tanto de los laicos. Aplaudan.
Nosotros somos la prueba visible del resucitado. Somos nosotros la prueba visible del resucitado. Somos nosotros, usted y yo. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de divertirse, su vocabulario, su manera de presentarse, su manera de relacionarse, su manera de construir iglesia, su manera de amar esto, es la prueba de que Cristo resucitó en usted. Lo demás son cirios pascuales, lo demás es agua echada en la vigilia pascual, lo demás son ramos que se vuelven a guardar. Pero es la prueba de que Cristo está resucitado en usted. Es su estilo de vida. Eso es. Amén. Por lo tanto, hermano, vamos a hacer una oración donde le vamos a pedir al Señor que Él tenga dominio total sobre todas las áreas de nuestro ser. Y eso es lo que yo llamo una oración de sanación. Es pedirle al Cristo resucitado que tenga un dominio total sobre el ser, que tenga un dominio total sobre la existencia, que tenga un dominio total sobre mi ser. Yo le voy a pedir a ustedes que se pongan como quieran, sentados, de pie, como usted se sienta mejor. Yo creo que a veces es mejor un poquito sentado. Pero como se sienta más cómodo usted, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor y vamos a orarle al Señor con mucha fuerza y con mucha fe. Yo le invito a usted a que cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Porque esto que hemos dicho hoy aquí lo vamos a hacer oración. Lo vamos a volver oración. Vamos a dejar que el poder de la resurrección llene toda la vida. Y hemos venido, Señor, en un proceso durante estos días. Un proceso para decirte hoy, en este momento aquí, que tomes dominio total con el poder de tu resurrección en mí. Quiero pedirte, Cristo resucitado, que resucites en mí en este instante. Quiero pedirte, Cristo resucitado, que te metas en mí en este instante. Quiero pedirte, Cristo resucitado, que te metas por dentro en este momento, en este cuerpo mío, en esta alma mía, en estos sentimientos míos, y que vayas tocando, Cristo resucitado, cada área de mi cuerpo que está en este momento enferma. Cristo resucitado, toca con el poder de tu resurrección esa área enferma. En este momento toca poderosamente, Cristo resucitado, toca poderosamente mi cuerpo. Sé tú, Señor, el Señor de mi vida en este momento, Cristo resucitado. Porque hay áreas de mi vida que me están empezando a dominar. Hay áreas de mi vida que están empezando a tener dominio sobre mí mismo. Y en este momento yo declaro pleno dominio y plena autoridad de Jesús resucitado sobre mi vida. Y en este momento yo declaro pleno dominio y plena autoridad sobre mi vida del Cristo resucitado y del Cristo poderoso, del Cristo Señor, del Cristo Salvador, del Cristo Redentor. Y en este momento declaro sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi estudio, sobre mi sexualidad, sobre mis sentidos, sobre mi columna vertebral, sobre mis músculos, sobre mis huesos, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mi iglesia,
sobre mi párroco, sobre mis feligreses. Declaro el dominio total, el imperio de Cristo resucitado, porque creo aquella palabra, la creo en este momento. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber dominio. No hay nada que no se someta en este momento al dominio, al imperio, al poder de Cristo. Y yo someto la política, el periodismo, las artes, las ciencias, y yo someto en este momento todo nuestro ser, todo lo que somos, mi pasado, mi presente, mi futuro, lo someto completamente al dominio de Cristo. Mi tiempo, mi espacio, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad, mis actos pecaminosos, mi lujuria, mi mentira, mi engaño, mis vicios, alcoholismo, drogadicción, pornografía, tabaquismo, los someto en este momento bajo el dominio poderoso de Cristo resucitado. Someto en este momento todo vicio de alcoholismo, de drogadicción, de marihuana, de cocaína, de pornografía, pornografía en internet, pornografía en revistas, pornografía en películas. En este momento someto todo ese pecado bajo el dominio poderoso de Cristo Jesús, bajo el dominio poderoso de Jesús mi Señor. Todo deseo de poder, todo deseo de dominio, todo deseo de dinero, todo deseo, los celos, someto bajo el dominio de Cristo en este momento. Esos celos que me están dominando, esa mentira que me está dominando, esa persona que me está dominando, esa sexualidad mía que no puedo controlar, someto bajo el imperio, bajo el dominio de Cristo todas las áreas de mi vida en este momento. El mal genio, la mentira, el engaño, la infidelidad, la someto bajo el dominio, bajo el imperio poderoso de Jesús de Nazaret, resucitado, levantado de la muerte. Someto bajo el dominio, bajo el poder de Cristo, toda atadura, todo mal recuerdo, todo deseo de venganza. Someto bajo el dominio poderoso de Cristo cáncer, tumores, desviaciones en la columna, hernias, gastritis, úlceras. Las someto bajo el dominio poderoso de Cristo Jesús. Hernias en este momento desaparezcan ahora mismo. Les ordeno que desaparezcan. Gastritis, úlcera, tumores, cáncer, les ordeno que desaparezcan ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les ordeno que se vayan. Les ordeno que se vayan en este momento. Y todo mal que nos estén causando por brujería, por hechicería, todo espíritu de ruina, todo aquello que nos lleva a la ruina, todo aquello que no deja que nuestro negocio prospere, que nuestra familia prospere, que nuestra familia tenga lo necesario para vivir, les ordeno en este momento que desaparezca todo atentado contra mi integridad, todo atentado contra mi salud, todo atentado contra mi dignidad, todo atentado contra mi ser. Les ordeno en este momento que se detengan fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ordeno que desaparezcan en este momento tentaciones, debilidades, orgullo, autosuficiencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, todo deseo de poseer lo ajeno, todo deseo de manejar lo ajeno, todo chisme, todo engaño, ordeno en el nombre de Cristo Jesús que sea sometida nuestra mente. Ordeno en el nombre de Cristo Jesús que sea dominada nuestra mente. Ordeno en el nombre de Cristo Jesús que sea dominado nuestro ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo apego a esa persona que me está causando daño, en la amistad, en el amor. Lo rompo ahora mismo en el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret. Declaro dominio sobre todas las áreas de mi ser. Declaro dominio sobre cada uno de nosotros. Todo desorden en el área moral y sexual, todo desorden en nuestro comportamiento, lo someto al nombre poderoso, a la fuerza poderosa de la resurrección de Jesús. En este momento, ahora mismo, depresión, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno que desaparezcas ahora mismo. Tristeza, angustia, depresión, malestar, tristeza por haber perdido un ser querido, tristeza desde hace años porque perdiste a tu padre o a tu madre o a tu cónyuge o a tus hijos. No más tristeza en este momento. Señor Jesús, domina en este momento la tristeza, domina en este momento el dolor, domina en este momento la angustia, domina en este momento todo mal. Domínalo, Jesús de Nazaret. Gracias, gracias porque sé que estás escuchando mi oración. Gracias porque sé que estás escuchando mi súplica. Gracias porque sé que estás escuchando esta alabanza. Gracias, Señor, porque sé que has escuchado mi oración. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes poder. Gracias, Señor. Alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por hacer obras maravillosas. Gracias porque sé que estás haciendo algo. Gracias, Señor Jesús. Alabado, alabado seas, Jesús. Amén, 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 amén.